Bendiciones, audiencia amada de palabra, oración y milagros. Reciba un caluroso saludo desde acá, desde nuestra bella nación de Guatemala a las naciones. A usted que está acá en el bello municipio de Palín y departamento de Escuintla, en nuestra bella Guatelinda, bienvenido a esta transmisión. Reciba un caluroso saludo desde acá hasta las naciones. Hemos tenido reportes desde España, desde Bolivia, Ecuador, nos están viendo, El Salvador y Panamá. Bendecimos sus vidas. Allá en Estados Unidos tenemos el reporte de muchos estados para la gloria del Señor. Y esto ha sido gracias a Dios, a su gracia y su favor, y a usted que comparte las transmisiones. Así de que en este momento no sea la excepción. A los que ya están en el YouTube también, bendiciones. Y los que ven este programa en alguna de las transmisiones o cuando busquen ahí en el YouTube, bienvenido. Bendecimos tu vida y comparte siempre esta transmisión, este material, que el único objetivo es que pueda bendecir vidas para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Así que bienvenido todo y vamos a bendecir su vida a través de la palabra. Muy bien, quiero hoy que me acompañe a uno de los profetas menores, al profeta Ageo. En el capítulo 2, verso 1, vamos a iniciar la lección en esta hora, en esta edición de palabra, oración y milagros. Y queremos de que usted sea edificado por algo que hemos estado anunciando a través de este programa. Hoy traigo una palabra muy fuerte, traigo una palabra que yo sé que le va a mover en su corazón, pero usted tiene que reaccionar, hermano. Usted tiene que abrir su mente, abrir su entendimiento al Señor, que esa venda caiga a través de la palabra, porque es necesario que usted la escuche. Hemos estado anunciando la serie de acontecimientos que están pronto a pasar. Inclusive, mi amado hermano, ya la oscuridad está invadiendo el mundo entero. La oscuridad, tristemente, hermano, ya está invadiendo, ya tiene cercado al mundo entero. Tristemente, este mes el enemigo agarra gran fuerza por la costumbre, la religión y las tradiciones que se celebran, hermano. Yo vengo entrando aquí a los estudios de Dios TV Guatemala, hermano amado, y tuve que buscar atajos porque hay un desfile de no sé qué, hay una marcha de no sé cuánto, y hay un montón de situaciones por la época que lastimosamente, hermano, uno ve la ceguera espiritual y sobre todo el afán, la ansiedad de la gente de estar gastando su dinero y bueno, muchas cosas, ¿no? Y todo como es que el espíritu en este tiempo, el espíritu de la Navidad, el espíritu que domina este mes, tristemente, hermano, cómo abarca a mucha gente, a la humanidad. Y le digo algo, nosotros los creyentes no pasamos desapercibidos, pero nosotros tenemos que guardarnos, hermano. Tenemos que procurar guardarnos en este tiempo, porque hay una anunciación de parte del Señor y usted tiene que entender que los días que vienen son malos. Pero Dios ya está cansado, hermano, de la costumbre y de las tradiciones. ¿Por qué? Porque lo que hacen es apartarnos de Dios por medio de la idolatría, por situaciones que no se celebran en este tiempo, hermano. La Navidad no existe, hermano. La Navidad no existe. Eso es parte de una cultura, eso es parte de una tradición, eso es parte de algo histórico que alguien se inventó, que la Iglesia Romana Católica se inventó, hermano, y que lastimosamente es una adoración a demonios. Por si no lo sabía, pues entérese. Pero lo que se celebra en este tiempo, tristemente, es una adoración a demonios. ¿Por qué tristemente? Porque nos quita y nos roba la atención, hermano, y nos hace partícipes de muchas cosas, de la corriente de este mundo, pero también, hermano, del espíritu inmundo, demoníaco que jala o trae la Navidad en este tiempo. Cuídese. Trate de participar en nada, lo menos posible, hermano, de todo lo que la Navidad abarca. Pero mejor no me meto esos problemas porque hay mucha gente que todavía no quiere entender. Pero ese no es mi tema. El asunto es de que todo esto nos está separando de Dios y nos está haciendo no ver lo que está pronto a venir.
2023, lo vuelvo a repetir, hermano, viene un tiempo de nuevas plagas, nuevas pandemias. Y lo más terrible es que viene un hambre terrible a la humanidad, viene una escasez económica, viene una excesiva, una horrenda escalada de precios, hermano, que va a ser muy difícil que muchos puedan acceder a los precios tan altos que ya se van a empezar a mover, hermano. Pero es una triste realidad, pero nosotros la iglesia no estamos entendiendo eso. Aunque ese no es mi centro, pero es la introducción a lo que yo le quiero llevar. En Ageo, en el capítulo 2, verso 1, escuche lo que la escritura habla, y quiero enseñarle en esta hora. Quiero dividirlo en 3 etapas acá. La primera dice: en el mes séptimo, a los 21 días del mes, llegó esta palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Verso 2, habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y el resto del pueblo, y diles. Verso 3, quien le hace 3 preguntas. Escuche, la primera: ¿quién queda entre vosotros que haya visto esta casa en su antiguo esplendor? Segunda pregunta: ¿cómo la veis ahora? Y tercera pregunta: ¿no es ella como nada ante vuestros ojos? Aquí quiero empezar el tema en esta hora, mi amado hermano. Si usted se dio cuenta, y aparece ahí el cintillo, el tema de hoy es Kabod, la gloria segunda, o la segunda gloria. Quiero hoy que usted pueda comprender estas 3 preguntas que el profeta Ageo le hace a Zorobabel, y también le hace al sacerdote Josué. Y le dice la primera: ¿quién queda todavía de vosotros que haya visto la gloria de esta casa? La primera gloria, el antiguo esplendor dice, de esta casa. Y resulta, amado hermano, de que el resplandor de la gloria primero ya no existe. Ya no existe, hermano. Hubo un resplandor de la gloria primera desde la venida de Jesucristo, y empezó a pasar por generaciones. Hubieron avivamientos en diversos puntos donde Dios se buscó gente de fe que creyera y que fuera un tipo de reformadores, que transformaran y cambiaran, no el evangelio, porque el evangelio no cambia, pero que sí provocara avivamientos. Y este avivamiento simplemente era la visitación del Espíritu Santo de Dios, que iba a transformar gente. Y sucedieron esos movimientos. Pero lo más triste, hermano, es de que hoy esa gloria primera ya no existe. En la iglesia de hoy ya no existe. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está contristado, y Dios ya no está en muchas iglesias. Y es una realidad, hermano. Es una realidad. No existe, ya no está la presencia, ese resplandor de la gloria de Dios. La primera gloria, el primer esplendor de Dios se acabó. Y esto es lo que el profeta Ageo confronta a Josué el sacerdote, y confronta también a Zorobabel, y le dice: ¿quedará alguien que pudo ver esa gloria primera? ¿Quedará todavía alguien que pueda dar testimonio de ese esplendor de la casa del Señor? Porque entonces dice la segunda: ¿cómo la ven ahora? Yo no sé cómo usted ve la gloria del Señor en este tiempo, hermano. Yo no lo sé. Pero un espiritual, hermano, ve que lastimosamente esa gloria se acabó. Ahora, ¿qué lo acabó, hermano? El pecado. ¿Qué lo acabó, hermano? La idolatría. ¿Qué lo acabó, hermano? Que la iglesia metió el mundo a la propia iglesia. Mire, da tristeza, hermano. Da tristeza que como pastores o ministros estemos ciegos y no nos demos cuenta, hermano, cómo es de que la gloria primera ya no existe. El resplandor de Dios primero ya no existe, porque nosotros mismos lo apagamos, nosotros mismos lo acabamos, hermano. Nosotros mismos lo terminamos. ¿Por qué? Porque metimos prácticas del mundo a la iglesia, metimos prácticas humanas a la iglesia, hermano.
Hacemos actividades donde Dios no está, ni mucho menos le consultamos a Dios. Dios no está en esas actividades. Mire, hermano, la gente no está viendo eso. La gente no le interesa eso, hermano. Mire, en la calle me encuentro una marcha hoy de la asociación de pastores de acá. Y ahí van haciendo bulla, ahí van haciendo ruido, porque presencia no iba ahí. Ellos en una cuadra arriba y la otra cuadra abajo, un desfile de bandas de muchos lugares. Ellos arriba y ellos o los otros, el otro desfile abajo. Hermano amado, haciendo exactamente lo mismo que el mundo, solo que en cristiano. Hace 8 días aquí sacaron carrozas de Navidad y un montón de cuestiones. Y hoy la iglesia imita al mundo, hermano. Dice que proclamando a Jesús clamando a Jesús como Señor de Palín. Cuando el mayor de los idólatras, cuando la autoridad máxima de este lugar hace 15 días proclamó a un ídolo y le puso su banda y le puso cetro en su mano y la declaró alcaldesa vitalicia de la ciudad donde yo vivo. Y él iba delante de no sé si era Cadillac, no sé qué era, un carro. Él iba adelante encabezando el desfile de los pastores, el desfile de los evangélicos, de los que iban proclamando gloria a Dios, aleluya, Cristo vive. Pero el que iba abriendo el desfile era un enemigo de Dios. Alguien que puso antes que a Dios una imagen, un ídolo, como la autoridad máxima aún sobre él como hombre de gobierno. Y eso marchitó la gloria de Dios. Eso marchitó el resplandor del Señor, hermano. Y Dios no se va a quedar con brazos cruzados. Ese es el trato que Dios trae para su iglesia. Y eso es en el nivel del mundo, hermano. Porque Dios va a limpiar su iglesia. Va a empezar a limpiar la casa. Y a muchos pastores y muchos ministros les va a doler. Y mucha gente por ignorancia también van a ser pasados, hermano, por la disciplina del Señor. Ah, qué extremista el ministro, qué exagerado el ministro. Prefiero ser extremista, prefiero ser exagerado, que cuando usted vea el trato de Dios para el pueblo de hoy, idólatra, blasfemo, doble moral. Dios trae castigo, hermano. Y la oscuridad abrazará muchas iglesias y los desnudará, hermano. Los va a desnudar. Escuche lo que estoy diciendo en este día, en esta hora, y tome nota, porque no termina el año sin que empiece a ver el juicio de Dios en muchas iglesias. El presidente de la asociación me dijo: ay, ¿cómo vas a creer si Dios es amor? Yo no creo en lo que vos estás diciendo, porque Dios es amor. No me importa que no me crea, porque sus ojos lo verán y aún hasta él va a ser alcanzado. ¿Y sabe por qué? Aunque Pablo haya dicho de que la profecía sirve para redarguir, para corregir, para enseñar, pero se nos olvida que cuando Dios envió a sus profetas a corregir a su pueblo cuando hizo oídos sordos, los despreció. Muchos de ellos los mataron, hermanos, por decirles la verdad. Entonces también Dios envió juicio, y muchos de los juicios fue entregarlos a sus enemigos, entregarlos al oprobio, a la vergüenza. Ese es el Dios que todavía existe. Dios no ha cambiado, hermano. Dios no ha cambiado. Que hoy tenga más misericordia por la intercesión de Jesús y del Espíritu Santo es otra cosa, pero Dios no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. El detalle aquí está, hermano, que nosotros somos los que no hemos entendido eso.
Y hemos caído en el juego del enemigo. Se metió el diablo en los altares y el diablo es el que está en los altares, hermano. Jezabel se subió al altar y mangoneó a los hombres de Dios, y los hombres de Dios se volvieron como Acab, todos aguados, y dejaron que Jezabel domine las iglesias. Y Jezabel metió la vanidad, Jezabel metió la lujuria, metió el adulterio, metió la manipulación. Y junto a ello dejaron que Mamón se metiera en las iglesias, que adoraran más el dinero, que adoraran más la avaricia que a Dios, que su presencia. Y eso es lo que acabó con la gloria. Eso fue lo que terminó con el resplandor de la gloria de la casa de Israel que Dios había puesto sobre ella. Y es la misma gloria que en este tiempo ya no existe, porque nosotros la pisoteamos. La iglesia actual, la iglesia moderna, pisoteó la gloria de Dios, hermano. La pisoteó e invalidado el sacrificio de Jesús. Y hemos pisoteado también la sangre de Jesús, hermano. La hemos pisoteado. Aunque ahorita estén ahí en un campo de fútbol adorando a Dios supuestamente, Dios no está ahí. Dios no está ahí. ¿Por qué no está ahí? ¿Por qué? Porque siguieron a un idólatra. Porque siguieron a alguien que deshonró a Dios y se volvió enemigo de Dios. Y las iglesias, la asociación y los pastores siguiéndolo, hermano. Pero es la realidad. Pero eso no lo mira la gente, porque no le interesa. Porque también tiene que ver la política ahí. Y la política es sucia. La política no es mala, lo que es sucia. Pero no es porque la política sea mala, sino porque los sucios somos los hombres. Porque todo lo ensuciamos, entra la corrupción. Y lo mismo pasó con la iglesia. Entonces aquí Ageo pregunta: ¿hay alguien que todavía puede dar fe de esa gloria, de ese resplandor? ¿Cómo es que ustedes lo ven ahora? Yo no sé si usted lo había visto de este punto, pero es una realidad, hermano. Aquel que todavía, escuche, esto es muy fuerte y es una realidad. Y no me cambie y no se desactive, no se desconecte ahí de la transmisión. Esto es una realidad, hermano. Aquel que practica las costumbres y las tradiciones de este mundo, las cosas del padre de mentira, a quien se le dedican esas tradiciones y esas costumbres, a él se le sirve. Y entonces se constituye enemigo de Dios, porque Dios no está ahí, hermano. No está ahí. Y este espíritu inmundo de la Navidad, este espíritu inmundo de mentira, de consumismo, hermano, lastimosamente se ha metido a nuestras casas y se ha metido a las iglesias. ¿Cuántas iglesias, cuántas casas ya con iluminación? Sí, con lucecitas. Es que no es pecado, hermano. Es que no es pecado. No es porque sea pecado, hermano, sino que esas luces es costumbre del espíritu que hoy se mueve en este tiempo. ¿Cuántos ya con un arbolito? ¿Cuántos ya con su nacimiento? Cristianos. ¿Cuántos afanados ya con comprar estreno? ¿Cuántos afanados ya con quemar sus cohetes? ¿Cuántos afanados ya con la cena de Navidad? ¿Cuántos, hermanos, costumbres y tradiciones? Y eso ha matado la gloria de Dios. Eso ha matado la presencia de Dios. Eso nos ha separado de la adoración verdadera y nos ha hecho ciegos, sordos y también mudos. Pero es una verdad. Es una realidad, hermano. Es una realidad. Dios no comparte su gloria con nadie, ni mucho menos le da alabanzas a esculturas. Mire, el del mundo, pues él es ignorante porque no sabe. Pero los hijos de Dios, hermano, o una de dos: o sus pastores mismos han seguido, o han seguido el ejemplo de sus propios pastores, que son los que les han enseñado, o son ignorantes porque sus pastores no les han enseñado las cosas. Pero es una realidad, hermano. Júzgueme, critíqueme, lo que quiera, pero es una verdad y es una realidad, hermano. Da tristeza porque todo eso ha pisotado la gloria, el esplendor de Dios. Ahora, ¿no es ella como nada ante vuestros ojos? Mire cómo lo mostró el profeta Ageo.
Cuando se lo muestra a Josué el sacerdote y a Zorobabel. Miren, esa gloria que antes tenía la casa hoy no es nada, porque ya no existe. La contristaron, la pisotearon, la desvaloraron, se corrompieron. Y eso hizo que se apagara y que ya no exista. Verso 6. Pásese al 6. Mire lo que dice aquí la escritura. Porque así dice el Señor. Ay, santo Dios, Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Haré temblar a todas las naciones, porque vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Escuchen: mía la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria de esta segunda casa, oiga. La gloria segunda de esta casa será mayor que de la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Habla de la casa primera, que la gloria se destruyó. Pero ahora habla de la casa segunda, en donde la gloria del Señor será restaurada. Diga conmigo: restaurada. Porque si hay algo que necesitamos hoy es restaurar la gloria de Dios. Ahora, estudiando esa palabra, la gloria postrera, esa palabra gloria viene del hebreo kabod. Por eso el título kabod, la segunda gloria o la gloria segunda. Porque el kabod es el peso de la gloria de Dios. Es el peso del resplandor de Dios. Pero también en la majestad de su poder. Oiga lo que quiero enseñarle. Usted que tiene oídos para oír, escuche lo que quiero enseñarle en esta hora. Dios quiere restaurar la gloria de la casa. Pero la casa primera no sirve, se cayó, se destruyó. Los hombres terminamos con ella. Entonces Dios va a levantar una segunda casa. Y sobre esta casa va a restaurar su gloria. Y entonces va a poner su gloria kabod. Va a poner su peso. El peso de su gloria. Va a poner el peso de su esplendor. Y va a poner el peso, va a traer la majestad de su poder. Pero eso todavía va a ser antes de la tribulación, antes de su venida. Porque Dios va a restaurar el kabod, la gloria de la segunda casa. ¿Por qué? Porque va a ser la gloria que va a preparar la vestimenta de la novia para cuando aparezca el amado. Esa gloria que viene es un avivamiento, y será el último gran avivamiento antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero ese avivamiento es la que va a purificar la iglesia. Ese avivamiento es la que va a alistar el vestido de la novia para entonces encontrarse con el amado en los cielos. Es el resplandor de su gloria, el peso de su gloria, pero también en la majestad de su poder, porque es el momento donde Dios va a mostrar quién es Dios. Porque Jehová es Dios y Él no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo. Pero si usted lee, lo que a mí me pareció interesante es que Ageo viene y divide, este acontecimiento como una transición. Le pregunta a Josué y le pregunta a Zorobabel, le pregunta: ¿dónde está la gloria de esta casa? ¿Acaso es lo que ustedes ven? No, ya esta gloria se acabó. Pero les anuncio una nueva. Viene una nueva gloria para la segunda casa. Viene un nuevo resplandor para la nueva casa. Viene la majestad del poder de Dios para la nueva casa. Pero ahí está la transición. ¿En dónde se ve la transición? En el verso 6. Porque entre la primera casa y la segunda hay algo que tiene que pasar primero. Y dice el verso 6: porque así dice Jehová:
de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. El que tenga oídos para oír, escuche lo que la palabra quiere enseñarle hoy el Espíritu de Dios. ¿Ah? Hay una transición. La primera casa quedó destruida y Dios va a restaurarla en una segunda, en donde Él va a poner su gloria a Kabod, su peso, su majestad, su poder. Pero antes de que eso pase, dice que los cielos y la tierra serán conmovidos. Los cielos y la tierra serán conmovidos. ¿Y cómo va a ser la conmoción de la tierra, hermano, con lo que está pronto a pasar? Empezó desde el año 2020 con la pandemia. Desde ahí empezó Dios a trabajar la restauración de las casas segunda, la restauración de su gloria acabó. ¿Por qué? Porque la primera gloria se acabó, se terminó, fue acabada, se secó, hermano. Entonces desde el año 2020 Dios empezó la restauración de su casa. Pero ahora en este 2023, como no entendimos, como mucha gente no entendió lo que Dios estaba haciendo, el encerrarnos fue ¿para qué? Para que saliéramos de la iglesia y empezáramos a hacer nuestra propia iglesia en la casa, nuestro propio altar en la casa, que hiciéramos, que nos encontráramos con Dios en la casa. Pero no entendimos. Fue cuando más se perdió la iglesia. Es cuando más iglesias desaparecieron. Es cuando más pastores y líderes murieron por el pecado, porque el Señor se los aseguró para llevárselos. Muchas iglesias cerraron porque no entendieron. Entonces este 2023 los cielos y la tierra van a ser conmovidos. Y entonces el principio de dolores ya no será principio de dolores solamente, sino que entonces empezarán a ser más fuertes, aunque no van a ser los últimos todavía, antes de que se dé a luz lo que tenga que darse a luz. Lo que yo quiero que usted me entienda es que este 2023 la tierra y los cielos serán conmovidos por el poder de Dios, hermano. ¿Pero para qué? Dos cosas: para que el mundo vea quién es Dios, pero también para que nosotros los hijos nos recordemos quién es Dios, porque se nos olvidó quién es Dios. No, es que Dios nos ama tanto que nos tolera lo que nosotros hagamos. Mentira del diablo. Dios no tolera el pecado. Dios no tolera. Él tiene misericordia, hermano, pero ya se le acabó la paciencia. A Dios se le está acabando la paciencia, hermano. Dios ya no va a tolerar el pecado, mucho menos en su iglesia. Y por eso es que va a hacer que los cielos y la tierra tiemblen, se conmueven a base de su poder. Pero eso traerá limpieza a la casa. Eso traerá limpieza a sus altares, hermano. Eso hará que pastores sean movidos de esos lugares de escarnio, porque metieron el escarnio a la iglesia. Se volvieron abominación delante de Dios, se volvieron enemigos de Dios. Y todavía tienen una parte, un tiempo para arrepentirse. Y si no se arrepienten, van a ser removidos. Y de la manera más cruel, le voy a mencionar 3 ejemplos. ¿Qué pasó cuando hombres de Dios o ciudades enteras pisotearon la gloria de Dios y se fueron detrás de Baales? Se fueron atrás de la hechicería y la brujería. Se fueron atrás de la idolatría completamente y le dieron la espalda al Señor. El primer ejemplo, usted lo ha oído, es el sacerdote Elí. Samuel existió en los tiempos donde el rey Saúl empezó a gobernar. Pero ¿qué pasó con Elí? Elí dejó de orar, Elí dejó de ayunar, Elí dejó de atender la presencia de Dios y le cedió el cargo a sus hijos. El problema de los hijos fue que nunca fueron rectos delante del Señor, y lo que hicieron fue corromper el altar de Dios, corromper el lugar santísimo, el lugar de adoración del Señor. Empezaron a robarse las ofrendas, empezaron a comerse lo mejor de las ofrendas, empezaron a fornicar, dice, con mujeres dentro del altar de Dios y en las puertas de los mismos. Y la gente los miraba, y el único que no los miraba o no quería verlos era Elí, su padre. Contempló el pecado de ellos
Y lo que Elí y ellos hicieron fue pisotear la gloria de Dios, pisotear la presencia de Dios. ¿A través de qué? De corromper el altar, de corromper la gloria, de corromper el lugar donde estaba la presencia de Dios. Le restaron importancia. Y porque eran sus hijos, nunca quiso disciplinarlos. Apareció un profeta y le habló y le dijo, y lo ignoró. Y lo único que dijo, bueno, cuando le dijo, ¿sabes qué? Si no te arrepientes, si no corriges a tus hijos, vas a ser desarraigado. Y también la generación tuya ya nunca más serán sacerdotes de Israel. Cortaré el pacto perpetuo que hice con ustedes por medio de Aarón. ¿Y cuál fue la respuesta de Elí? Si es la voluntad de Dios que eso pase, que entonces que pase. ¿Ah? Qué tremendo, ¿verdad? Qué duro. ¿Ah? Qué difícil. ¿Ah? Pisotearon la gloria de Dios, se corrompieron, pecaron, prevaricaron, hermano, adulteraron, fornicaron en el mismo altar de Dios. ¿Y qué pasó? Fueron muertos. Los filisteos atacaron a los israelitas. Se llevaron el arca del pacto. Mataron al ejército. Mataron a los hijos de Elí. Y cuando le fueron a llevar la noticia a él, no solo ya no miraba porque ya estaba ciego, sino que también más ciego espiritual, obeso, que ni levantarse podía. Y dice, cuando le llevaron la noticia que se habían llevado el arca y me habían matado a sus hijos, ¿qué pasó? Dice que por levantarse se tropezó y cayó y se desnucó. Ahí murió, ahí se acabó la descendencia. Una de las mujeres de los hijos de Elí dice que estaba encinta. Cuando le llegaron, mujer, tu marido murió, tu cuñado murió y el sacerdote Elí también murió. Dice que en ese momento la mujer todavía no era tiempo de dar a luz, pero fue tanta la impresión y fue tanto el impacto que entonces dice que vino un dolor de parto que hizo que naciera de una vez el niño. Y se desgarró algo dentro de ella que la provocó y a llevarla a la muerte. Y dice la palabra que antes que muriera le preguntaron, tu hijo está bien, pero ¿cómo quieres que le pongan? Y ella dijo, pónganle Icabod. ¿Y qué quiere decir Icabod? La gloria de Dios fue traspasada. Muchos traspasamos la gloria de Dios. La iglesia este tiempo traspasó ya la gloria de Dios, hermano. Porque no interesa que el pastor, que la pastora, que los líderes estén en adulterio, en fornicación. No importa si la avaricia se metió a la iglesia. No importa que ellos tengan para comer y las ovejas no importa si están heridas o algo, no les importa. Traspasaron la gloria de Dios. No les importa sentarse a la mesa de escarnecedores, de gente que son enemiga de Dios. No les importa que los dirija en los desfiles. No les importa. Porque hay un espíritu de estupor sobre ellos. Hay un espíritu de engaño sobre ellos. Hay un espíritu que los hace ciegos, que los hace creer que están haciendo bien, pero lo único que los está haciendo es llevarlos al abismo profundo, a ellos y sus casas primero, a ellos y también a sus ministerios, a ellos y a las ovejas. No se están dando cuenta, porque su corazón se endureció, como los hijos de Elí, como Elí mismo, su corazón se endureció y creen que están bien, creen que eso está bien. Ellos murieron, pero dice que alguien más traspasó la gloria de Dios y fue el mismo rey Saúl, que desobedeció, que usurpó lugares. Pero todo ¿por qué? Porque no pudo superar que vino alguien y le dijo que David iba a ser su sucesor y no quiso. Él quiso o creyó de que toda la vida iba a estar como rey. No. Su maldad lo separó de Dios. Dice la palabra que hasta Dios lo abandonó. ¿Por qué? Porque endureció su corazón y desobedeció a Dios. Creyó que con los holocaustos, creyó que con haciendo sacrificios iba a agradar a Dios y que todo estaba bien. Esa es la gran mentira hoy, porque hay muchos como Saúl que están en la iglesia, que creen que porque dan sus diezmos, dan sus ofrendas, hacen sacrificios, ya lo tienen todo, ya tienen salvación y vida. Están engañados, es mentira.
A muchos ya Dios está con ellos. Samuel dice cuando empezó a llorar, porque dijo el Señor: yo he desechado a Saúl. Él empezó a llorar con una tristeza profunda por Saúl. Y le dice el Señor a Samuel: ¿por qué lloras? Por lo que vas a hacer con Saúl, no llores más. Yo ya me busqué a uno conforme el corazón mío, y él será su sucesor. Ya no llores más. Traspasaron la gloria de Dios. Y lo peor fue que fue a consultar con una pitonisa. Y el diablo mismo, porque no fue Samuel el que se le apareció, fue el diablo mismo fue un espíritu engañador haciéndose pasar. Fue un espíritu de adivinación haciéndose pasar por Samuel. Y le dijo: mañana que salgas a la guerra vas a morir tú y tus hijos. Iglesia amada, pastor si me estás viendo, líder si me estás viendo, esa es la consecuencia que trae el Señor para su iglesia, para su pueblo. El Señor visitará la maldad de los padres en los hijos. Elí no solo se murió él, primero se murieron sus hijos. Saúl fue el último que se murió, primero se murieron sus hijos. Cuando él vio que sus hijos estaban muertos, le pidió a un soldado que lo matara. Y el soldado no quiso. ¿Y qué hizo? Se abalanzó él sobre la espada del propio soldado y se mató, se suicidó. El que tenga oídos para oír, escuche lo que le estoy queriendo decir. El juicio que viene, hermano, el juicio que viene no solamente empezará por la casa, porque Dios la limpiará, sino que viene sobre los hijos primero, para hacerte que a ti como papá te arrepientas, porque va a tocar lo que más les duele. Es que Dios es amor, hermano. Dios es amor. ¿Cómo Dios va a hacer eso? Él es amor, pero también es fuego consumidor. Ay de aquel que ha pecado voluntariamente después de haber conocido el sacrificio, después de haberse limpiado, después de haber sido lavado por la sangre del Cordero. Ay de aquel que peca deliberadamente, ya con conciencia propia, porque entonces, dice Hebreos, pisotea la sangre de Cristo. Y si eso hace, entonces dice la Escritura, ya no tendrá remedio, ya no habrá sacrificio alguno que lo libre de lo que viene de la ira venidera. Si en el Antiguo Testamento, por el testimonio 2 o 3, a alguien que pecaba, que prevaricara, dice la palabra que lo mataban a pedradas. Ahora dice el Señor: cuanto no más, que así como Él es amor, también es fuego consumidor, es tardo para la ira. Ay, Señor amado, yo no te estoy diciendo que me creas, pero es lo que viene, hermano. El cielo y la tierra se conmoverán. La oscuridad invadirá las naciones. Habrán llanto y lamento. Usted no lo ha oído. Nosotros hemos oído cuando hemos clamado, cuando hemos orado en las madrugadas, los lamentos y los llantos de los niños muriendo y de los papás llorando y crujiendo los dientes y diciendo: ¿por qué no hice caso? ¿Por qué no oí? ¿Por qué no oí? Y no le estoy hablando de la tribulación, le estoy hablando del tiempo que viene. Israel cada vez que pecó, mi hermano, Israel cada vez que pecó en contra de Dios, le dio la espalda a Dios, idolatró, se fue atrás de la hechicería y de la brujería. Dios enviaba a sus profetas y les decía: he aquí, por cuanto has adulterado, por cuanto has fornicado, por cuanto te has echado con otros ídolos, con otros dioses, he aquí que yo te entrego a ellos para que se enseñoreen sobre de ti. Y Dios los entregaba. Prueba de ello, cuando el profeta cuando el rey Acab se casa con esta fenicia llamada Jezabel.
Y Jezabel se trajo todas las costumbres y tradiciones de los fenicios y lo metió a Israel, lo metió al templo del Señor, lo metió al palacio y corrompió a Acab. E hizo que Israel idolatrara, adoraran a los Baales, a los de Acera, que los lugares altos que adoraban al Señor los destruyeran. Y entonces levantaron otros altares ahí. Entienda lo que le estoy diciendo, hermano. Eso es lo que está pasando, es lo que está sucediendo. Y entonces apareció Elías y le dijo: viva Jehová en cuya presencia estoy, que por mi palabra los cielos se cierran y no lloverá hasta el día que yo vuelva a aparecer otra vez y vuelva a ordenarle a los cielos que se abran y que llueva. 3 años y 6 meses pasaron para que Elías regresara y le hablara a los cielos que volviera a llover. Pero durante 3 años y 6 meses, hermano, la tierra se secó. La tierra se va a secar en este tiempo, hermano, porque los cielos se van a cerrar y las plantaciones se van a secar, hermano, y la tierra dejará de dar su fruto. 3 años y 6 meses, hermano, que la gente se murió de hambre, se mataban entre ellos mismos, y la fama de los Baales y los Acera crecieron más. Y esto pasará, hermano, antes de que venga la restauración de la segunda gloria, de la segunda casa, donde Dios pondrá su cabot. Pero el Señor me habló y me dio una palabra y dijo: yo traigo un Gosén para mis hijos. Yo traigo un Gosén para un remanente, para una manada pequeña que no ha doblado sus rodillas delante de los Baales. Yo traeré un Gosén sobre aquellos que han permanecido fiel y no han doblado sus rodillas, ni han dado alabanza a dioses ajenos, ni han vivido conforme a las costumbres y tradiciones de este mundo. Porque no solo se habla de esta tradición de este mes, sino que todo el año. Hermano amado, eso es lo que está pronto a venir. Cuando el Señor me habla de Gosén, Gosén significa lugar de esplendor, lugar de seguridad. Y eso fue lo que Dios hizo con Israel en medio de Egipto. Dios puso a Israel en Gosén, porque fue la tierra que José le dio a través de Faraón a Israel en los tiempos de calamidades, en los 7 años de hambre. Vinieron 10 plagas a Egipto, y Gosén, el lugar en donde estaban los israelitas, ni una sola plaga lo alcanzó. Ni el agua contaminada. En Gosén había agua pura, limpia. Cuando las langostas se comieron todo, hubo hambre en los egipcios. Pero en Gosén había agua, había pan para comer. Y si no, iban al Nilo y pescaban sus peces. Dios tuvo cuidado de Israel en Gosén. Pero tú tienes que aprender a ser un Gosén, a permanecer fiel, hermano, a buscar fiel y alinearte. Si tú sabes que has andado desalineado, si tú sabes que has andado en pecado, si tú sabes que fuiste parte de ese desfile, que tú sabes que has sido parte de todo lo que se llame corrupción, de todo lo que se llame idolatría, siendo cristiano, siendo creyente, hermano. Y si aún ya empezaste a ser parte de este ambiente espiritual, arrepiéntete hoy. Arrepiéntete hoy. Porque de aquí al 31 de diciembre de este año 2022, si tú te guardas, entonces Dios te guardará del día malo. Pero si tú decides ser partícipe de las costumbres y las tradiciones, en lo mucho o en lo poco, entonces le abrirás una puerta al enemigo. Una puerta que Dios no cerrará, porque entonces será la consecuencia que tú mismo elegiste para que se te metiera la oscuridad. Lo que viene
y que esa oscuridad trae para desgracia, no solamente del impío, sino de los hijos que han andado tibios, que han andado aguados, que nunca han conocido a Dios, que no se han arrepentido, ni mucho menos se han convertido delante de Él, que solamente han llegado a la iglesia a ocupar un número más, a ver si les dan un privilegio o a ver si compran los privilegios. Arrepiéntete hoy, arrepiéntete hoy. Aún si solamente has sido dominguero, arrepiéntete hoy. Si tú no oras, si tú no ayunas, si tú no vigilas, si tú no buscas el rostro del Señor, arrepiéntete hoy y vuélvete a Dios. Vuélvete a Dios, porque lo que está pronto a venir, hermano, Dios hará diferencia entre su pueblo y los que no lo son. Y no hablo de los impíos, estoy hablando de su iglesia, en los que son hijos y los que no lo son, por no decir bastardos, o sea, hijos ilegítimos. Amado de mi Señor, Dios está hablando a tiempo, y el tiempo es hoy. Alíñate a la palabra, alíñate a su voluntad. Y si tú quieres saber si lo que yo te estoy diciendo es cierto, pues entonces métete a buscar de Dios. No juzgues lo que no conoces, no juzgues lo que no entiendes, hermano. Busca el rostro del Señor, busca la presencia de Dios, porque ahí no hay engaño, y Él te mostrará lo que está pronto a venir y está pronto a acontecer, hermano. Escucha lo que voy a terminar diciendo, hermano. Dios ha estado hablando. Dios ha estado hablando, hermano. Pero la gente, la iglesia está sorda y está ciega. Si la iglesia no se vuelve hoy de su pecado, será alcanzado por la oscuridad que viene y ya está. Y todo lo que va a pasar, hermano, porque al final Dios lo usará para limpiar todo lo que fue traspasado, para sacar la basura de los altares. En Nehemías, cuando reparó el muro cuando reparó los muros de Jericó, de Jerusalén, una de las primeras puertas que fue la que él restauró fue la puerta del muladar. Y si usted busca la puerta del muladar, era eso precisamente, sacar el muladar, o sea, la basura, la escoria, lo que no servía. La primera puerta que necesitó Nehemías reparar en el muro de Jerusalén fue en la puerta donde salía la basura. ¿Por qué? Porque adentro solo había escombros, adentro solo había ruina, adentro solo había miseria, solo había escasez, había pobreza y enfermedad, pero también había basura, escoria. Y entonces reparó la primera puerta, porque ahí era necesario que por esa puerta saliera lo que no servía. Y eso es lo que el Señor va a restaurar en la primera puerta, en esta gloria de esta casa, el muladar, porque necesita sacar la basura, lo que no sirve de la casa, lo que está ahí, lo que está contaminado, lo que está, lo que es escoria, pudrición. Necesita Dios limpiarlo primeramente. Y segundo, Nehemías restauró la puerta, Señor amado, de la adoración y la alabanza. La puerta de la adoración y la alabanza, porque hoy la iglesia no le da la adoración ni la alabanza al Señor. Hoy se la dio aquí en mi ciudad a un hombre, a un idólatra, a un enemigo de Dios. Los vendió, los compró, y se vendieron por un desayuno, se vendieron por una canasta navideña, se vendieron por una agenda, se vendieron por el patrocinio de un desfile, se vendieron por el patrocinio de traer a un cantante para un concierto el día de mañana. Se vendieron, traspasaron la gloria. Dios los traspasará a ellos también. Gloria a Jesús. Aleluya. Honramos a Dios por su vida, hermano Sasa. Gracias a Jesús que ya está sano, hermano, de esa próstata, de toda esa situación. Gracias. Bendecimos su vida, hermano Sasa. Gracias. Audiencia, bendigo sus vidas. Y mi oración es porque usted abra sus ojos
y se le quite la venda de su entendimiento, de la falta de entendimiento, hermano. Doble sus rodillas, por favor. Apártese para Dios. Ya no se contamine en lo que falta del año. Igual toda la vida tiene que ser, pero en este tiempo no se contamine, hermano, porque la oscuridad y muerte en la calle. Y no, Dios no quiere que te alcance. Antes de que venga esa gloria, viene limpieza. Gloria a Dios por eso. Lo bendigo con todo mi corazón. Agradezco a Dios por este tiempo. Y lo único que puedo hacer es decirle que Dios tenga misericordia de su iglesia. Que Dios tenga misericordia de aquel que quiera que Él tenga misericordia de él. Que el Señor te haga, te guarde y te dé testimonio de esta palabra. Soy el ministro Alfredo González. Este fue Palabra, Oración y Milagros. Y gracias al patrocinio de la familia Lemus Castillo, que a quienes bendecimos. Gracias por el privilegio. Nos vemos en la siguiente edición de nuestro programa. Saludos.